Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrada Liberada. Hoy la invitación es a recorrer jardines muy especiales donde se han construido historias desde lo público y desde lo íntimo para entender la evolución de nuestro querido país. A su salud. Ya me siento más héroe, aquí donde nació Arturo Prat. Saludo a Gabriela Mistral, donde sea que esté, muy presente en la educación. Parte de su espíritu está en este lugar también. ¿Cuánto dirían las plantas que hay en su casa de ustedes como personajes? Es una buena pregunta. Soy Nicolás Rojas Inostroza, periodista patiperro, un curioso por naturaleza. Durante años hemos recorrido museos a lo largo y ancho de Chile. En esta nueva temporada queremos ir más allá, porque el patrimonio no solo está en vitrinas o depósitos, es una herencia que trasciende generaciones y nos identifica dentro de un territorio. Más que museos, esto es Entrada Liberada. Y ya llegamos, calle Hindenburg 683 en Providencia. Vamos a conocer la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Me pillaron pensando, al igual que Eduardo Frei Montalva, en esta casa museo tan bella que vamos a conocer con Maite Gallego, su subdirectora. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Nico. Bienvenido aquí a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Qué emoción, muy feliz. Yo había venido antes y decía que ganas de grabar este museo, así que se van a fascinar tanto como nosotros. Maite, nos ven personas, por ejemplo, en Finlandia. ¿Cómo le podríamos contar quién fue Eduardo Frei Montalva? Eduardo Frei Montalva fue un gran presidente de Chile. Para entender un poquito la línea de tiempo y para los extranjeros darle un poquito más de contexto, podemos decir que estaba Alessandri, luego Eduardo Frei Montalva, que es quien le entrega la banda presidencial a Salvador Allende, y luego lo demás. Eso es un poquito de contexto para los que ven el programa desde el extranjero. Eduardo Frei Montalva gobierna desde 1964 a 1970 y su gobierno tuvo tremendas y profundas reformas, tales como la reforma agraria, que contempla, ¿cierto?, la alfabetización campesina, tenemos la reforma educacional. Jardines con historia en Entrada Liberada. Maite, estamos viviendo la historia porque Neil Armstrong esperó en este lugar al presidente Frei. Así es, él esperó en este preciso lugar. Dice la anécdota de la gente que estaba en esa época que tuvo que esperar bastante rato, como comentamos, y le gustaron mucho las rosas. Aquí estaba, yo creo que era verano, no estoy segura el mes que vino, del año 1967, pero esto estaba lleno de rosas blancas y rojas, así que tiene que haber sido como septiembre o más verano. ¿Ustedes se imaginan un presidente de la República, por ejemplo, en la calle regando así en la tarde? ¿Eso es una ensoñación o el presidente Frei salía a regar? No es una ensoñación y cuando estemos adentro de la casa te voy a mostrar una foto de Frei con terno, muy elegante, regando su propio jardín. Bueno, vamos a invitar a la gente a hacer el recorrido desde la puerta de entrada y nos dirigimos al patio, ¿te parece? Me parece, vamos. Entramos a la casa del presidente Eduardo Frei Montalva. Simulemos que somos, no sé, yo puedo ser Neil Armstrong. ¿Tú qué personaje quisieras ser de la historia? ¿Qué pasó por aquí? Yo voy a ser el presidente, el dueño de casa, te voy a acoger. Señor presidente, le vengo a pedir unos permisos. ¿Cómo está, don Neil? Por favor, esperamos pase. Su rosa, muy bonita. Pase adelante. Lo invito cordialmente a mi casa. Usted siéntase como en su casa. Y ya estamos en el patio de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Maite, qué lindo lugar, muy importante para el presidente, ¿no? Sí, este patio está un poquito más abajo que la casa, entonces tiene esa sensación de útero, donde tú puedes acá tener una grata conversación. A Frei le gustaba mucho, por cierto, leer la prensa, aquí, bajo los árboles.
Y aquí está la fuente de agua que yo te mencionaba, que don Eduardo manda a hacer y que hasta el día de hoy se conserva y que todos los visitantes pueden conocer tal cual como era el jardín. Nosotros que administramos el museo tratamos, ¿cierto? Y funciona, tratamos y nos resulta bastante de cualquier árbol o planta que se muera, volvemos a plantar lo mismo. O sea, en el fondo, el patio que estamos mirando es el mismo que acogía a Frei, con otras plantas, por cierto, pasan los años obviamente, pero la idea es que la casa se conserve lo más posible. Bueno, estamos descubriendo a Frei Montalva y Frei Ruiz Tagle, quienes vivieron en esta casa. ¿Y cuánto dicen los jardines o las plantas de las personas, no? ¿Cuánto dirían las plantas que hay en su casa de ustedes como personajes? Es una buena pregunta. Seguimos viviendo la historia en Entrada Liberada en un lugar muy especial, Maite. ¿Dónde estamos? Estamos en el escritorio del exmandatario. Aquí él se sentaba a pensar el país. Todos los objetos que hay acá son originales. Wow. Tenemos su máquina de escribir, el timbre con su firma, su pluma, ¿cierto? Algunos rosarios. Sabemos que la familia Frei Ruiz Tagle era una familia muy conservadora, muy católica. Y otra cosa que me gustaría destacar de este espacio, que es el escritorio del segundo piso del exmandatario, es su biblioteca. Acá tenemos la mitad de la biblioteca personal del exmandatario. A Frei le gustaba leer de todo, era un lector voraz. Estamos muy emocionados porque hay algunos libros que escribió Eduardo Frei Montalva, como América, Opción y Esperanza, o Destino de América Latina. ¿Cuántos libros escribió el presidente Frei Montalva? Más de 13 libros en toda su vida. Más de 13 libros. Sí. Y estamos en un lugar muy íntimo. De fondo estamos viendo la cama donde dormía el presidente Frei Montalva. Así es, estamos en la habitación principal de la casa. Tenemos una historia respecto a esto. Ellos dormían juntos en esta habitación, pero eran dos camas, juntas pero separadas. Y cuando Frei fallece inesperadamente en 1982, María Ruiz Tagle se queda viviendo en esta casa algunos años y siempre sentía como esta cosa de tener la cama al lado, pero que no había nadie. Entonces ella llama a un carpintero y pide que junten las dos camitas y pone este respaldo. Seguimos en la intimidad del cuarto de Eduardo Frei Montalva y de la señora Maruja, su esposa. ¿Qué elementos podemos encontrar acá, Maite? Este espacio a mí en lo personal me gusta mucho porque es uno de los espacios de la casa más femeninos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ella que era la dueña de casa y la primera dama, una fotografía de su marido, ¿cierto? También podemos apreciar un poema que está firmado por puño y letra de la gran Gabriela Mistral y se lo entrega a ella de regalo. Es bien impresionante, dice Gabriela Mistral, es un texto de ella y dice: la señora Maruja Ruiz Tagle de Frei, con gran aprecio de su autora, o de Gabriela Mistral, dice, ¿no? De su autora. De su autora. Es muy interesante saber que hubo una relación epistolar de más de 20 años entre Gabriela Mistral y Eduardo Frei. Es impresionante, ¿por qué? Porque ella tenía 20 años más que él, ¿ya? Y a pesar de la edad, de la diferencia de edad, intelectualmente generaron una amistad. Nosotros pensamos que, por ejemplo, cuando Frei Montalva empieza a generar el proceso de la reforma agraria en Chile, indudablemente tiene que haber conversado mucho con ella, que vivió la reforma agraria en México, mucho antes de que pasara acá. También, por ejemplo, cuando Frei tiene que pensar la reforma educacional, obviamente que ella le tiene que haber traspasado un montón de conceptos que tienen que ver con la educación.
De fondo tenemos una gran obra de arte del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. ¿Y cómo se pintó este cuadro? ¿Sabemos la historia? ¿Con una foto o él vino a la casa a pintarlo? Te cuento, Osvaldo Guayasamín es, en 1969 es invitado a exponer, invitado por el gobierno de Frei Montalva, es invitado a exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. Él viene a exponer La Ciudad de la Ira, se llama la exposición. Y viene, expone, se inaugura la exposición, ¿cierto? Y antes de irse, Guayasamín le pide al exmandatario si le puede hacer un retrato. Y el presidente le dice, no tengo ningún problema con que me haga un retrato, pero tiene que acompañarme al Cerro Castillo, porque yo tengo muchas reuniones, entonces entre rato y rato yo puedo posar para que usted me haga el retrato. Por supuesto, dijo Guayasamín, vamos a Cerro Castillo. Fueron a Cerro Castillo y en ese momento Guayasamín le dice, señor presidente, ¿qué lugar le gustaría de fondo para que yo haga su retrato? Y Frei dice el mar. Entonces salen a una terraza del Cerro Castillo y lo que ustedes ven ahí, el color azul, es el mar. Y a mi manera de ver está muy bien hecho, porque cuando un retrato está bien hecho es cuando logra plasmar la personalidad de la persona que se está retratando. Y si vemos este cuadro nos damos cuenta de la mirada de Frei Montalva, una persona tranquila, muy pensativa, observadora. Maite, qué impresionante la biblioteca de Eduardo Frei, esta moneda chica, y nos llama muchísimo la atención este mueble. ¿Cómo se llama? Este mueble se llama Secreter y es el mueble de mayor valor patrimonial que tenemos acá en la Casa Museo, y encima del mueble hay una serie de objetos que, si uno los analiza, es muy interesante ver cómo Frei Montalva, siendo un hombre católico, ¿cierto?, tenía objetos de distintas religiones. Puedes ver ahí que hay un Buda, está la Virgen, hay algunos ángeles, está el niño Jesús. Entonces, si bien Frei era un hombre muy católico, también él tenía la apertura como para saber y contemplar otras religiones que no fuesen la de él. Y eso a mí me parece muy interesante de su personalidad. Impresionante este lugar, se siente la historia, hay un olor a madera, hay un olor a libros que no se puede transmitir por televisión, pero es un lugar detenido en el tiempo. Y Maite, hemos hablado harto de la reina Isabel. ¿Podríamos conocer dónde cenó con el presidente Frei? Sí, vamos a conocer dónde cenó la reina Isabel. Ese es un hito en este espacio. Hoy, 14 de noviembre de 1968, los chilenos continúan extasiados con la visita que por primera vez realizan al país la reina Isabel II de Inglaterra. La reina Isabel de Inglaterra. Pasa, por favor, Nicolás. ¡Wow! ¿Qué hace la reina acá? No, es broma. ¿Cómo fue esa noche, Maite? Fue emblemática, fue cortita, fue apurada, porque la agenda tanto de la reina Isabel como del presidente estaba llena de actividades. Recordemos que la reina vino en noviembre de 1968 a Valparaíso, a Santiago y a Pucón. No hay registros visuales ni archivos de esta cena porque, bueno, primero por un tema protocolar, nadie podía grabar ni sacar fotografía, y también porque en esa época nadie andaba como hoy en día registrando todo por el teléfono. ¿Dónde se sentó la reina? Aquí se sentó la reina. Estamos cerquita en esa misma silla. En esta misma silla tú puedes ver que hay una tarjetita en cada uno de los puestos, y ahí entonces tú puedes ir, las personas que vengan al museo van a poder recorrer la mesa, y dentro, o sea, en cada puesto hay una tarjeta que dice el nombre de quién estaba en la reunión. Entonces acá estuvo la reina, en la otra cabecera estuvo Frei Montalva, y así sucesivamente. Bueno, y aquí estaba Felipe de Edimburgo, estamos viendo a Gabriel Valdés, que era el canciller en ese tiempo, Silvia Sublet, la esposa de Gabriel Valdés, Así es. Irene Frei, la hija mayor que nos contabas que tuvo la fortuna de estar en esta cena, el presidente Eduardo Frei Montalva,
Y acá podemos seguir dando la vuelta con otros nombres, me imagino. Ahí está María Frey Ruiz Tagle, la dueña de casa y primera dama, y otros ministros, el ministro Santa Cruz y otros ministros de Inglaterra. Oye, qué impresionante, Maite, qué bonito vivir la historia en este lugar detenido en el tiempo. Te queremos agradecer este recorrido y finalmente contarle a las personas por qué debieran venir a conocer la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Vengan todos y todas a conocer Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Es la única casa de un exmandatario del país que nos conecta con el Chile de los años 60. Y de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva nos vamos a un lugar que honra a una querida amiga del expresidente. Al barrio Yungay nos trasladamos para conocer el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Y ahora vamos a conocer un jardín con muchísima historia, tanta historia que tiene que ver con nuestra premio Nobel Gabriela Mistral. Hay un patio de los tilos y muchas sorpresas acá en el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Qué belleza el hall de entrada del Museo de la Educación Gabriela Mistral, acá en el barrio Yungay, y estamos con su directora María Isabel Orellana. ¿Cómo estás, María Isabel? Hola, muy bien. Yo también, muy bien, y muy sorprendido porque iba caminando y el edificio se parece harto a esta maqueta. ¿Será una casualidad? No, no es una casualidad, es la réplica exacta de un pedazo del edificio. Impresionante. ¿Y de qué año es este edificio? Se construyó entre 1884 y 1886. Fue el primer edificio de ladrillo fiscal que hubo en el barrio. ¿En serio? ¿Un edificio histórico? ¿Y para qué se construyó un edificio tan grande? Se construyó para ser la sede de la Escuela Normal de Niñas, que existía desde 1854, pero no tenía una sede acorde a la enseñanza que impartía. Y se construyó este edificio con una capacidad de 350 alumnas internas, que era un modelo de educación para su época. Tenía biblioteca, tenía enfermería, salas de idiomas, laboratorios, unos amplios patios, corredores. María Isabel, este programa se llama Jardines con Historia. ¿Por qué este patio es tan importante para entender el edificio, ¿no? Y estos tilos que han sobrevivido por décadas, me imagino. Porque la verdad es que el edificio se definió en torno a sus patios. Este es un edificio espejo, entonces tiene ambos lados, digamos, una nave central y cada lado es exactamente igual al otro. Y cada patio definía un poco como lo que iba a ser todo el resto del entorno. Entonces acá tenemos en el patio de los tilos, era donde estaba principalmente lo que podríamos decir la parte más íntima de la escuela. Acá estaban los dormitorios, por ejemplo, en el segundo piso, estaba la enfermería acá abajo. Y quisiera preguntarte sobre el nombre de este museo. Gabriela Mistral estudió aquí. ¿Qué relación tuvo con este edificio? Gabriela Mistral pasó por esta escuela porque ella, cuando era profesora en la localidad de Barrancas, que actualmente es parte de la comuna de Pudahuel, ella no tenía título. A ella no le permitieron entrar a la escuela normal porque cuando ella fue a dar sus exámenes, el cura, que era el capellán de la escuela, recomendó que no la dejaran porque ella tenía lecturas un poco socialistas, dijeron. Y ella pasó por esta escuela a dar esos exámenes en 1910. Hizo muy buena amistad con la directora de esta escuela, que se llamaba Brigida Walker, y le escribió un poema incluso que se llama La Encina. Y con eso ella pudo optar a tener un sueldo un poquito mejor que el que tenía antes de pasar por esta escuela. Finalmente, ¿qué podemos decir de los tilos que nos acompañan? Bueno, podemos decir primero que este patio es, hasta el día de hoy, un refugio para muchas personas. Nosotros tenemos aquí alrededor algo que un colega hace muchos años definió muy bien, es que es como el corredor del dolor, porque tenemos la morgue, tenemos el banco de sangre, tenemos la posta, el hospital,
una serie un centro de rehabilitación, como que la gente que pasa por aquí, que no viene directo al museo, pasa siempre como por temas dolorosos. Y nosotros vemos como mucha de esa gente entra acá a revisar su teléfono, a descansar, a esperar que den la hora para que entre para la hora para las visitas, por ejemplo, en el hospital. Entonces, sigue siendo un espacio de refugio. Fue primero para estas estudiantes que llegaban la mayoría de provincia, y sigue siendo hasta el día de hoy para los habitantes del barrio, los niños que vienen a jugar. Estas cosas que ustedes ven acá, el taca-taca, la mesa de ping-pong, las ocupan regularmente las niñas y los niños del barrio que vienen aquí a estar en espacio seguro, porque además es un espacio cerrado, que tiene cámaras, donde hay gente adulta que está mirando, digamos. Entonces, estos tiros representan ese refugio, como esa especie como de burbuja, como de tranquilidad en medio de una ciudad que a veces es un poquito hostil para las personas. Qué suerte tenemos en entrada liberada de conocer lugares como esta biblioteca patrimonial del Museo de la Educación Gabriela Mistral, con su encargada Vanessa Vergara Sepúlveda. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por venir. Muy bien. Y tenemos muchas joyitas, atención investigadoras e investigadores con esta biblioteca. En esta colección de textos escolares tenemos presente algunas disciplinas que desaparecieron con la reforma de 1965, como la botánica, la enseñanza de la botánica y también la enseñanza de la zoología. También tenemos textos que ya no se pasan, ¿cierto?, como higiene y economía doméstica, que era una asignatura que se les enseñaba específicamente a las niñas, cosmografía, dibujo técnico. Es bastante amplio las asignaturas que tenemos acá en textos escolares. Libro diario de inspección, 1898. En este texto básicamente se va a registrar la cotidianidad escolar, los atrasos, las ausencias, los permisos, los castigos también, que vamos a revisar algunos. Entonces, este texto nos representa eso, la cotidiana escolar dentro de la escuela. Castigo. Al comenzar la segunda hora de estudio, los jefes de esta escuela aplicaron la represión ante los alumnos al joven Pedro Carrasco, de quinto A, dice, por haber convertido en orinal el gimnasio. Mira, Pedro, era malilla. Seguimos explorando el museo. Estamos con nuestro nuevo amigo Marcel Constantinescu. Lo logré muy bien. Muy bien. Profesional de apoyo al museo. ¿Cómo está ahí, Marcel? Un gusto, Nicolás. Muy bien. Un gusto. Muy bien, acá. Feliz de tenerlos acá en el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Nosotros también teníamos una deuda pendiente con este museo. Y qué hermoso entrar por este antejardín y encontrarse con una huerta. ¿Cómo se llama? Esta es la Huerta Escuela del Museo de la Educación Gabriela Mistral. Es un espacio que existe hace 10 años aproximadamente. Y bueno, está emplazado en lo que era el antejardín de la antigua Escuela Normal número 1 de Niñas de Santiago, ¿cierto? La primera escuela normal de niñas de toda Latinoamérica. ¿De toda Latinoamérica? Exactamente. Marcel, ¿y cómo nació una huerta escuela aquí en un museo? ¿O siempre hubo una huerta? Mira, la verdad es que las niñas que estudiaban acá en la escuela trabajaban mucho la temática de la agricultura y de la botánica. No te olvides que, bueno, esta escuela surgió en 1854, el edificio en 1886, y en aquella época Chile era un país rural. Entonces, muchas de las niñas que salían de acá como profesoras iban ahí a ir a enseñarle a niñas y niños que vivían en el campo. De hecho, Gabriela Mistral se tituló en esta escuela y tuvo que presentar un trabajo ya para obtener este título, y el trabajo fue sobre botánica. ¿Ya? Mira. De hecho, ella amaba las plantas. El lugar donde vivía ella construía una huerta. Claro. Un saludo a Gabriela Mistral, Así que, donde sea que esté muy presente en la educación. Parte de su espíritu está en este lugar también.
No sé si ustedes se cansaron también. Tenemos de fondo una cama y le vamos a preguntar a nuestra amiga Gabriela Pizarro Reyes, encargada del área educativa, ¿por qué hay una cama en el museo? Eso es lo que le preguntamos nosotros a los niños también cuando vienen a visitarnos y les contamos que este lugar es una escuela, si acaso ellos en su escuela tienen camas también, ¿no? Y es que esta escuela era un internado. Entonces acá en el segundo piso del museo era donde estaban los dormitorios de las niñas, que son estas salas como dormitorios compartidos, y en un dormitorio grande podía haber 40 camas de estas, ¿no? Como todas las niñas compartiendo este mismo espacio, conviviendo de lunes a viernes acá, ¿te fijas? Gabriela Mistral, Brígida Walker, y entiendo que Violeta Parra también pasó por esta escuela. ¿Cómo se vestían en ese tiempo? Sí, probablemente Violeta Parra usó un uniforme parecido a este, pero Violeta Parra era una chiquilla del campo que le gustaba tocar la guitarra y estar rodeada de naturaleza, y llegar a usar un uniforme como ese y tener que vivir el rigor de la escuela fue un desastre para ella. Entonces, ella odió la escuela, así que si bien alcanza a estar interna, está muy poco tiempo acá y deja, como te digo, unos versos exquisitos donde dice: semana sobre semana transcurre mi edad primera, mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas, dice la Violeta. Claro, pues, o sea, tratar de normalizar a Violeta Parra es como difícil, ¿no? ¿Quién le pone un uniforme a Violeta Parra? No, claro. Ahora como con la imagen que tenemos de esta artista, espíritu libre, ¿no? Como que hacer encajar a la Violeta en un uniforme como este es como... Pero queremos terminar aquí con algo bien especial. Cuéntanos qué vemos en esta vitrina. En el año 2017 el museo hizo un trabajo con personas de la expenitenciaría que no habían terminado sus estudios. En la cárcel hay una escuela carcelaria, entonces ellos nos donaron algunos objetos. Hay testimonios también en las salas del museo que tienen una gráfica como esta y que hacen alusión al significado de esta escuela en un contexto donde adquiere un sentido especial para esas personas, no por el hecho de estar privados de libertad, pierden su derecho a la educación en este caso, y adquiere, como te digo, un significado muy importante para ellos. Por eso se sumó a la exhibición permanente. Gabriela, muchas gracias por este guiado, y cuéntale a la gente por qué debiera venir a conocer el museo. Este museo tiene algo muy bonito, y es que independientemente de la generación a la que una pertenezca, en este museo hay muchos relatos en común, porque todos y todas nos vinculamos con la escuela de alguna manera. Así que ya sea que vengan por buscar información, porque están estudiando pedagogía, porque quieren saber de dónde viene su carrera, o porque ya dejaron la escuela hace mucho tiempo, el venir acá al museo es un ejercicio de nostalgia también, si lo quieren ver de esa manera. Así que todos y todas invitados al museo. Y desde el Patio de los Tilos nos despedimos de este lugar lleno de historias, por el que pasaron figuras tan importantes como Gabriela Mistral o Violeta Parra, y profesoras que de seguro le enseñaron a nuestros abuelos y abuelas. Seguimos recorriendo patios con historia en Entrada Liberada. Estamos en pleno centro de Santiago, calle Compañía de Jesús, a la altura del 1340, y de seguro usted ha pasado por acá y se ha preguntado qué hay detrás de las puertas del Palacio de la Alhambra. Yo les adelanto algo, es un lujo que tenemos en la ciudad. ¿Vamos a conocerlo? Qué emoción, estamos tocando la puerta, el timbre. Las clásicas campanas. ¡Hola! Hola. Magali. Sí, hola, buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, gracias. ¿Y ¿Puedo ustedes? pasar? Sí, bienvenidos, adelante. Ya, muy bien. Adelante.
Estamos felices al interior del Palacio de la Alhambra con Magali Martínez, presidenta de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias por recibirnos, Magali. No, gracias a ustedes por el interés y por querer conocernos y mostrarnos, porque es importante para nosotros. Y contémosle a las personas a qué se dedica la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Bueno, la Sociedad Nacional de Bellas Artes fue creada el 16 de junio de 1918 por un grupo de intelectuales chilenos, los intelectuales más importantes de la época, como una manera de preservar la academia, que es la pintura figurativa, para protegerla de las corrientes que venían desde Europa, estas corrientes transgresoras según nuestros pintores de la época. Desde esa fecha hasta el día de hoy, en forma ininterrumpida, hemos trabajado en el fomento, la difusión, la enseñanza de las bellas artes en todas sus expresiones. Y bueno, estar en este lugar que es bien único, ¿no? ¿Cómo la Sociedad Nacional de Bellas Artes se instaló acá en el Palacio? Ustedes son propietarios del Palacio. Somos propietarios del Palacio de la Alhambra. Lo que pasa es que aquí hubo tres propietarios que usaron la casa como casa habitación, ¿ya? Y finalmente don Julio Garrido Falcón, que fue el tercero y último propietario que la usó como casa, y que él era muy amante de las artes, de la belleza y todo eso, consideró que la Sociedad Nacional de Bellas Artes era la única que iba a ser capaz de preservar esta belleza, cuidarla y mantenerla, y evitar que algún día la demolieran. ¿Cómo se inspiró este edificio en el original que está en Granada, en España? Granada. Mira, lo que pasa es lo siguiente. El primer propietario fue don Francisco Ignacio Osa. Él era político, fue senador, fue alcalde en Atacama y era dueño de las minas de plata de Chañarcillo. Cuando se tuvo que venir a Santiago, consideró que para demostrar su opulencia y su riqueza, él tenía que hacer una casa, y él consideró que lo mejor era hacer una réplica del Palacio de la Alhambra, obviamente que más chico. ¿Por qué? Porque en esa época, en la mitad del siglo XIX, ¿sí? Aquí estaba de moda hacer palacios exóticos. Estaba lleno de palacios exóticos, la gente hacía. Entonces, él contrató a un arquitecto que se llamaba Manuel Aldunate, que fue uno de los primeros arquitectos chilenos, lo mandó a Europa, lo mandó que trajeran la planimetría, los artesanos y todos los materiales necesarios para construir el palacio. Ahora, tú me preguntas por el patio, ¿no es cierto? Bueno, el patio, todo lo que está, los jarrones, las rejas, la diosa de la hechicería y la diosa de la sabiduría, son todas de la fundición francesa y son originales de la época de construcción de la casa. A ver, partamos porque para los nazaríes lo básico es el agua, el color y la geometría. Esa es la trilogía de ellos y en general del arte islámico, ¿ya? Entonces, como el Islam les prohíbe lo figurativo, todo lo que ellos hacen tiene que ser geométrico o estilizado, pero sin flores, sin nada. Entonces, todas estas cosas que se llaman atauriques están formadas por diferentes elementos geométricos enlazados con algunas hojas y cosas que también están como de una manera, ¿cómo podríamos decir? Sofisticada, más sofisticada. Y acá, esa fuente fue traída también de Europa, porque todo se trajo allá, pero esa no era su lugar original. ¿En serio? Claro. ¿Por qué? Porque en 1940, cuando nosotros asumimos, cuando pasamos a ser los propietarios, la fuente estaba ubicada adentro, en esto que ellos le llamaban el salón de verano. ¿El salón de verano? El salón de verano le llamaban. Y esa fuente estaba en el salón de verano. ¿Podríamos pasar? Exacto. Al salón de verano. Al salón de verano, y ustedes van a adivinar inmediatamente, van a saber dónde estaba. ¿Dónde estaba la fuente? Vamos a ver dónde estaba la fuente. Tenemos un premio, un automóvil. Tienen un premio. Lo premio. adivine. Eso. Tenemos un
juego. ¿Dónde estaba la fuente? Usted dice que estaba por aquí, usted dice que estaba por allá. Yo me inclinaría a decir, Magali, que estaba aquí. ¿Le apunté o no? Exacto. ¿Y por qué? Porque está mojado el piso. No, es broma, no, así que... ¿Por qué? Porque toda la cerámica que existe aquí, tanto del piso como de las paredes, como la pintura a mano alzada, es todo original de la época. Wow. Y esta, sin restarle mérito a lo nuestro, es chilena. Pero estamos hablando de 1940. Magali, ¿por qué si miramos al cielo encontramos una estrella de 8 puntas? ¿Qué simboliza? La estrella de 8 puntas, si tú te fijas y miras a tu alrededor, está en todo el palacio. Para el Islam, el paraíso está rodeado de 8 cerros, que cada uno de esos cerros lleva a un estado diferente. La estrella de 8 puntas representa el paraíso. Qué lindo, o sea, estamos en el paraíso aquí en el centro de Santiago. Pero además vino un catedrático de España y nos explicó que hay otra interpretación, que las 7 puntas hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Equivalen a las 7 vueltas que hay que dar alrededor del monolito que está a la entrada de la Meca antes de orar. Ah. Y la de arriba es el trono de Dios. Wow. Porque según el Islam, el trono de Dios está arriba en el cielo. Otro lugar hermoso que hemos descubierto en entrada liberada, este era el comedor, Magali. Este era el comedor. Esta es la única pieza que teníamos certeza absoluta para qué era. Está entera hecha en madera, si ustedes se fijan. Y como siempre yo digo, la estrella de 8 puntas nos sigue por todas partes. Esta es una de las 2 chimeneas que hay en el palacio. La otra es de mármol de Carrara, esta es de madera. Aquí tenemos a don Julio Garrido Falcón, que fue nuestro mecenas, ahí está en un óleo. ¿Y allá arriba qué podemos ver? Allá arriba, si ustedes se fijan, eso no forma parte de la época de construcción del palacio. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta mía para ti ahora. ¿No había electricidad? No. ¿No por eso? No. Porque según el Islam, ellos no aceptan nada que sea figurativo. Y ahí hay flores. Ah, es posterior. ¿Se fijan? Fíjense ustedes, en 1860 y algo, el encargo, construirme un palacio como la Alhambra, vayas a viajar, vaya a verlo y traiga cosas del extranjero. Esa es la historia de este fantástico lugar. Sí, esa es la historia. Magali, última parada, ¿vamos a los talleres? Vamos. Porque hay una sorpresa. Sí. Y estamos en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, donde además de tener un hermoso patrimonio, podemos aprender artes con Raúl Herrera, por ejemplo, uno de los directores. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Un gusto que estén acá. Gusto de conocerlo, con una gran trayectoria en la pintura. Las personas pueden animarse y venir a aprender aquí. Claro, la técnica está hecha para gente que recién comienza, como para gente que ya tiene más experiencia, porque la enseñanza es personalizada. ¿Ya? Tú te das cuenta, hay una serie de pinturas que no hay ninguna que sea parecida a otra porque respetamos la personalidad de cada uno. Acá enseñamos la técnica de la pintura, no imponemos ningún estilo. Los invitamos que vengan a conocer los talleres, que estos talleres son como eran los talleres a la antigua. Como los viejos pintores, nosotros tratamos de mantener la tradición. No solamente historia, no solamente talleres, no solamente arte y en el Palacio de la Alhambra, sino que hay futuro. Estamos con Camila Vidart Santander, arquitecta. ¿En qué están trabajando? Bueno, estamos trabajando gracias al Fondo Presidente de la República en la restauración de este salón de exposición, donde muchos años se hizo premiaciones sobre los cuadros que se
curaban desde la Sociedad del Bellas Artes y bueno, cuando se postuló a este fondo, el salón era muy diferente porque el año 42 se hizo una remodelación donde se tapó todo el cielo a la altura donde está este horizonte y los muros también se taparon para hacer como una especie de espacio más minimalista que para la época de haber sido futurista, pero gracias a eso se conservaron todas las puertas y los descubrimientos casi como que no se hubieran tocado. Cuando se desmontó el cielo y los muros, aparecieron todas estas ventanas. ¡Qué belleza! Son las originales del palacio. Juan Pablo, cuéntanos de la importancia de este trabajo de restauración y también de los desafíos que tienen con este edificio que fue tan dañado en el terremoto del 2010. Claro. Bueno, como ya probablemente la presidenta comentó, este edificio es del año 1862 y ha sufrido los embates del tiempo. Y principalmente tuvo problemas el año 85 con el terremoto y posteriormente el año 2010. Entonces, nuestra misión de algún modo como sociedad es mantener el edificio, porque este edificio es parte del patrimonio, es un monumento histórico, por lo tanto hay como un mandato de mantención. No, este es un lugar absolutamente único, no existe una edificación de estas características donde se introdujo la arquitectura nazarí en el ámbito de una distribución de casas chilenas de 3 patios. Es realmente inédito y por lo tanto tiene un valor tremendo. Nos despedimos de este fantástico Palacio de la Alhambra, habiendo aprendido mucho de historia de la arquitectura, de historia del arte y también de una historia que seguimos escribiendo día a día en el centro de la ciudad. Lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. ¿Quién dijo esto? Arturo Prat Chacón. ¿Dónde nació? Aquí, en este museo que descubrimos ahora en Entrada Liberada. Y vamos a conocer a la capitán Karina Cáceres, ella es directora del Museo Cuna de Prat de Ningüe. ¿Cómo está, Karina? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al museo. Bueno, tú estás con tu vestimenta de la Armada porque este museo lo administra, esa institución. Correcto. Este museo funciona como una base naval y nosotros tenemos el cuidado de este maravilloso museo, un lugar histórico donde nació nuestro máximo héroe naval. Capitán, ¿y qué vamos a encontrar al interior de este museo? Bueno, en este lugar está la habitación donde nació Arturo Prat. ¿En serio? ¿Aquí Así nació? Es, aquí. En una de estas habitaciones de este histórico lugar nació Arturo Prat Chacón. ¿Y la vamos a poder conocer? Pero por supuesto, con los muebles originales, con muchos artículos que eran personales de nuestro héroe, así que los invito por favor a conocerlo. Este jardín sí que tiene historia. ¿Se acuerdan este billete de 10.000 pesos? Yo de niño pensaba que iba a ser millonario cuando lo tuviera y más millonario cuando pudiera conocer a Nelson Huerta, curador y guía de este museo en Ningüe. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo estás, Nico? Muy emocionados porque mostrémosle al público, esto es justo el fondo que tenemos. Es la toma, ¿cierto?, del famoso billete de 10.000 pesos, en el cual de este punto exacto fue sacado. Hacienda San Agustín de Puñual en Ningüe. Claro, este es el lugar, la casona patronal, esta hacienda, que en su inicio el primer dueño fue don Pedro de Aguilera, en el 7 de mayo de 1613, o sea, puede ver la cantidad de siglos, pero con certeza constructiva en el momento en que la adquiere doña Ángela Augusto, la bisabuela de Prat, a principios del 1700, 1780 específicamente. Pasa posteriormente a su única hija, doña Concepción Barrios Bustos de Chacón,
que sería la abuelita materna de Arturo Prat, casada con don Pedro Chacón y Morales, y ella le cede al padre de Prat, don Agustín, ¿cierto?, Prat Barril, quien llega arruinado a Santiago, pues se le quemó el negocio, la pulpería que tenía en la calle Estado en Santiago. Y por ende, ¿cierto?, Agustín Arturo nace la noche del 3 de abril de 1848 en el segundo dormitorio. Bueno, en este patio estamos viendo algunos naranjos, pero quisiera compartir con la gente la fortuna de ver copihue. ¿Vamos a verlo? Correcto. Estamos emocionadísimos con la entrada liberada. Esto nos emociona, la flor nacional, el Mira, copihue. tú los extranjeros o los nacionales que han estado mucho tiempo afuera y ven el impacto de un copihue, es tremendo. Tenemos copihues rojos de excelente calidad. Tomar en cuenta que los copihues están en bosques sombríos, húmedos. Imagínate, acá nos llega en verano hasta 43 grados a la sombra. El golpe de sol es tremendo con las piedras y las tejas. Y podemos ver, aparte Copihue del rojo, copihue el blanco, ese que mi es sueño, más conocerlo. difícil, ¿cierto? ¿Cuánto se demora en brotar un copihue, en florecer? Mira, esta planta, el primer proceso para que nos diera la primera hoja aquí se demoró casi 14 años. 14 años, impresionante. Tenemos la flor nacional y uno de los héroes nacionales más queridos, ¿no?, por los chilenos y chilenas que nació aquí. Correcto. Nelson, ya estamos felices. ¿Este sector cómo se conoce? Este es el huerto de la casona, de la hacienda, donde tú puedes ver que tenemos una variedad bien amplia de distintos frutales, manzanos, peras, damasco, hay naranjas. Qué tremendo panorama aquí en Ningüe. Es precioso el patrimonio natural que rodea la cuna de Arturo Prat. ¿Y podríamos probar alguna fruta? La gente está llamando al canal y dice, ay, quiero que prueben una fruta. Les vamos a hacer caso. En este momento, si tú puedes ver, ya estamos en el ocaso de lo que es fruta. Tenemos unas manzanas acá. Vamos a comer manzanas. Que están desfasadas. ¿Están desfasadas? A su salud. Ya me siento más héroe. Aquí donde nació Arturo Prat. ¿Es rico? Orgánica, ni un pesticida. Momento histórico, vamos a conocer dónde nació Arturo Prat. Y Nelson, ¿podríamos ingresar a esa habitación? Vamos a hacer esta salvedad porque habitualmente, ¿cierto?, el turista llega hasta este límite, pero para que conozcan el público, en este caso los televidentes, puedan conocer más aún nuestra historia. Adelante. Qué emoción, muchas gracias al museo que nos permite ingresar de forma exclusiva a este lugar tan histórico. Bueno, se siente una energía especial aquí, donde nació Arturo Prat. 1848, imagínense un parto aquí, que es un lugar súper distante, después de 3 intentos por tener un hijo o una hija. Y tomar en cuenta que aquí lo trae doña Juana Daza, una partera de la zona. Podríamos decir una de las primeras parteras del país que está reconocida prácticamente, que cumplió funciones como tal, que vivía aquí a la vuelta del pueblo de Ningüe. Qué impresionante, ¿eh? Imagínense 1848, abril, ¿no? Probablemente hacía frío. Del 3 de abril. Claro. Ha nacido un héroe aquí en Ningüe, Arturo Prat, el pequeño Arturo. Una vida fascinante, ¿eh?, que estamos conociendo acá en Entrada Liberada. Yo sé que usted se pregunta en la casa dónde comía la familia de Arturo Prat, ¿no? Los padres, la abuela. Claro, cuando se reunía la familia, por ejemplo. Bueno, este es un comedor clásico, es de estilo provenzal español. Si tú te fijas en el diseño, es bien austero, pero tiene su atractivo por los junquillos de la silla. Aquí hay 2 sillas que son originales, parte de la estructura, pero no la cubierta original, y las 5 patas que son talladas. Bueno, impresionante el viaje en el tiempo que uno hace aquí, porque se combinan objetos originales de la hacienda con otros que son de la época, ¿no? Correcto. Algunos recursos museográficos. Y estoy muy curioso sobre este objeto, ¿cómo se llama? Eso es un elemento es un depósito para vinos, vinagre o aguardiente. Se llama cuntra, aunque tiene 2 nombres, cuntra o cutra. Uno es en mapudungún y el otro es en quechua. Es un cuero de chivo, ¿cierto?, invertido, es donde vaciaban o se transportaba vinos, vinagre o aguardiente, o sea, un depósito. Fantástico, cuntra o cutra. Cuntra o cutra. Antiguamente había un término que era usado para denominar a ciertos individuos pasados en alcohol. Así como andáis cutra o Sí, andáis... exacto, andáis como cuntra. Andáis como cuntra. Exacto.
Eso es un elemento que está prácticamente siempre con etílico adentro, con alcohol en este caso. Andáis como contra. Y yo siempre he querido saber dónde bautizaron a Arturo Prat. Bueno, Arturo fue bautizado en Ningüe, en la parroquia de Ningüe, y aquí tenemos la pila bautismal. Aquí está. Claro. Imagínense la guaguita de Arturo Prat. Fue bautizado acá el 2 de marzo de 1849 y esta correspondía a la parroquia de Ningüe, la cual la dona un párroco español, don Andrés Lacalle, que halló que era más propicio que estuviese en esta hacienda porque le daba más mística. Y además que la parroquia de Ningüe fue destruida posteriormente en el terremoto del 39. Aquí estuvo Arturo Prat, chiquitito. Aquí te diría ¿Habrá yo, sabido que iba a ser un héroe? con el agua. Con el agua. El agua Pero dulce, el agua dulce. todo. El agua dulce y posteriormente acuérdate que le hacen friegas con agua de mar en su traslado desde Talcahuano a Valparaíso, porque era un procedimiento de hidroterapia que le hacen para fortalecer su organismo, ya que los 3 intentos que tuvo la familia de tener familia mueren a temprana edad y practicó casi las mismas condiciones y lo salvaron, entre otras cosas, por la hidroterapia. Impresionante, ¿eh? Bueno, yo los invito a conocer este lugar que es parte de nuestro patrimonio. Este es un gran esfuerzo que ha hecho la Armada de Chile y la Corporación Patrimonio Marítimo, en el cual ha mantenido en pie y le ha dado valor a una colección tremendamente rica, ya que esta casona conserva el estilo arquitectónico de la época y parte de nuestra historia está conservada en esta modesta casona. Y desde la cuna de Prat seguimos explorando el patrimonio vivo de Ningüe. Vamos a Artenin, donde nos esperan unos amigos y amigas que nos van a enseñar de la artesanía. ¿Ese será Arturo Prat, el que estoy viendo, Marcela Parra, directora del Museo Vivo Artenin? Así es, ahí está Arturo Prat. Este es un tapiz hecho por las bordadoras de Ningüe, que se llama de Cordillera Mar y muestra nuestra región de Ñuble. Qué bonito, ¿podrías mostrarnos algunos? Veo, por ejemplo, un viejito pascuero gigante. ¿Quién es ese? Bueno, eso representa la comuna de San Nicolás. Parte arriba en la cordillera de San Fabián, ahí si te fijas están los animalitos, los caballos, los arrieros, muy propios de esa comuna. Más abajo, la media luna de San Carlos, San Nicolás con la Plaza de los Niños, Ningüe su iglesia y obviamente ahí Arturo Prat. Y al final está Copquecura con la piedra de la loería. Marcela, tengo una pregunta. ¿Cómo surgió y qué vamos a ver en este Museo Vivo Artenin? Bueno, el Museo Vivo Artenin refleja la identidad de Ningüe, aparte de Arturo Prat, a través de sus 3 oficios más importantes de los artesanos, que son las colchanderas, que son mujeres que trenzan paja de trigo, pero no cualquier trigo. También están los chupalleros, que hacen las famosas chupallas de guaso, que hoy tienen denominación de origen, y las bordadoras donde tú pillaste a Arturo Prat. Para hacer una cuelcha de 4 pajas, necesitamos 2 pajitas, que las vamos a multiplicar. Doblamos la que está horizontal y doblamos la que está vertical. Qué bonito. Entonces, la que está más a la orillita de acá, pasa para allá. La que está más a la orillita de acá, pasa para allá. Pasarla para acá. Tiramos para acá. Aprieto. Apretas abajito. Aprieto abajito ahí. Eso, muy bien. Ahora esta de acá, pasa para acá y aprieto abajito. Y ahí vamos. Así, ¿cierto? Sí, ahora la del otro. Vamos Esa. por aquí. Levanto el dedo. Hola amigos, ¿cómo están? Nos fue muy bien para el trabajo de los colchanderos y los chupalleros. Exacto. O las colchanderas, en verdad, ¿no? Las colchanderas y los chupalleros son los que hacen esto. Qué bonito. Bueno, ¿cuánto trabajo tiene hacer una chupalla así de grande? Bueno, esa la hizo una chupallera, ya que en la comuna
la mayoría son hombres, pero tenemos una y ella nos quiso donar para el museo esta gigante chupalla y más o menos estuvo trabajando una semana en ella. ¿Una semana? ¿Sin parar? Sí. Qué bonito. O sea, todas esas que tenemos atrás son chupallas. Estas, claro, son todas chupallas y son las que tienen denominación de origen. O sea, son originarias de Ningüe. Originarias. O sea, el Estado de Chile a través de INAPI declaró en el 2018 esta denominación que refleja eso, pues que la comuna de Ningüe es donde nacen las chupallas, aparte de Arturo. Qué bonito. ¿Y Arturo Prat habrá tenido una chupalla? Queda la pregunta para la historia. Estamos junto a Inés e Isolina. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Muy bien? Bien, gracias a Dios. Y nos van a contar un poquito de su trabajo. No vemos muchos animalitos. Cuéntanos de la tradición del bordado acá en Ningüe. Ya la tradición del bordado aquí en Ningüe empezó en el año 1971, que fue con la señora Carmen Benavente, que ahora es fallecida ella. Y la cita Filomena Vergara, que seguimos después con ella. Y ahora somos un grupito de 6 personas solos. Y seguimos trabajando esto, cultivando las ovejitas que están acá y los otros animalitos que se ven al frente. Bueno, Inés, ¿qué es lo que le motiva a usted a dedicarse al bordado acá en Ningüe? ¿Cuál es su motivación? O sea, de bordar y hacer paisaje y hacer estos trabajos de estos animalitos. Así que no es una satisfacción para uno. O sea, más como una terapia y entretención. Se relaja, además que se juntan, ¿o no? Sí, sí. Sí, los juntamos una vez a la semana, el día miércoles. ¿El día miércoles? El día miércoles. Nosotros los juntamos y trabajamos en todo esto, trabajamos y conversamos. Qué bonito. Hacemos una vida social, pero siempre trabajando. Y bien acompañadas de hartos animales. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué propiedades tiene esto que en la espiga del trigo ustedes le dicen la colcha? ¿O no? Las colchanderas. Las colchanderas. Es que la cuelcha, nuestros padres, digamos, siempre nos enseñaron que esto se llamaba cuelcha. Pero a pasar del tiempo, después nosotros empezamos a decir el trenzado en paja de trigo, porque siempre me preguntan, cuelcha, no sé, que da una palabra así como rara. Y así que nosotros ahora le decimos un trenzado en paja de trigo. Yo esto lo aprendí de una vecina hace más de 40 años, hago artesanía en general, soy colchandera artesana y acá estoy haciendo una colcha de 7 pajas. ¿De 7 pajas? De 7 pajas. Aquí puedo sacar un sombrero, puedo sacar un canasto, un individual, monederos, estuche y etcétera, muchas cosas más. ¿Qué significa para usted continuar con la tradición? No, para mí es súper importante porque con esto yo he salido adelante, he salido a ferias, antes no salía. Solamente hacía la cuelcha porque mi marido él hacía la chupalla. Pero después ya se fue él y quedé viuda, así que ya empecé a colchar y a transformar las cosas en artesanía. Y he salido en las ferias por ahí. Qué bonito. Así que me ha ayudado mucho. Chao, vengan a Ningüe. Vengan a vernos. Vengan a vernos. En nuestra artesanía. Desde el jardín del Museo Artenín, aquí en Ningüe, en la región del Ñuble, comenzamos a despedir este capítulo llamado Jardines con Historia. Estos espacios verdes llenos de vida, llenos de brotes, pueden ser una excelente excusa para comenzar a descubrir historias que nos hablan del patrimonio de todos y todas. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos en un próximo jardín o museo en entrada liberada. Entrada liberada, queremos vernos en acción. No es eso lo que quieren todos. Entrada liberada, no es eso lo que quieren todos.